Muy buenas a todos y a todas, bienvenidas y bienvenidos a esta reflexión pandémica de la Escuela de la Flor de Lis. Soy Fanny Carrillo y hoy había elegido una reflexión que además es una temática que yo creo que nos interesa entender por dos vías, ¿vale? He llamado a la reflexión "La bondad se puede desarrollar o la bondad se desarrolla". Bueno, vamos a ver una cosa. Y esto además voy a poner un ejemplo muy adrede, porque nos genera mucha confusión en el término de la dualidad. Vamos a hablar, por ejemplo, tanto que es aquí, bueno, aquí en Salamanca sabéis que es la ciudad de los 7 pecados capitales, si tiene su historia y todo, bueno, pues la soberbia, la gula y todo esto, la lujuria, bueno. Por ejemplo, la soberbia. Imaginad que vais a un sitio en el que se supone que saben más que vosotros, porque vais ahí a ese sitio. Y en ese sitio se supone, por ejemplo, un centro médico que os tienen que tratar, que se supone que os tienen que tratar con de acuerdo a ciertas consideraciones de respeto y de humanidad. Digo se supone, ¿vale? Se supone. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que llegamos a este centro médico y nos tienen que hacer un diagnóstico, ¿sí? Nos tienen que hacer una evaluación, un chequeo, lo que sea. Y además en este sitio resulta que por lo que sea, que puede ocurrir, no dan exactamente con lo que tienes o te hacen un análisis de un cuadro, de tu cuadro, y bueno, te lo hacen así como que bueno, te digo esto, como que te digo A, te podía haber dicho B o te podía haber dicho C. Es decir, ellos se respaldan en un conocimiento que han adquirido, ¿sí? Esa evaluación se hace con de acuerdo a unos conocimientos que ellos han estudiado, con de acuerdo a un grupo, porque son grupos de personas, no lo se suele hacer una persona aislada y tal. Y además tienen que tratar con el paciente o con la persona que acude al centro médico, ¿sí? Bueno, entonces, no siempre que vamos a un centro médico tenemos por qué presentar una disfunción. Es decir, no siempre tiene por qué haber algo mal. A veces simplemente vamos porque no sabemos nosotros tampoco bien, nos encontramos bien, nos pueden pasar cosas así como que hay alguna fluctuación en el cuerpo, no sabemos identificarla, normal, porque no es nuestro trabajo, no somos médicos, ¿sí? O no nos hemos estudiado el cuerpo de acuerdo a saber uno qué enfermedades tiene y todo esto, que no es eso, cada uno hace sus cosas y entonces vamos al centro médico, pero en el centro médico, bueno, pues nos tratan como que, bueno, te hago una evaluación como te podía haber cortado las uñas de los dedos de los pies. Ahí voy. Y luego encima es como que a dónde voy yo con la soberbia, por ejemplo, se presentan ciertas personas que suelen ser los grupos que rodean, digamos que por características no siempre, pero se suelen agrupar con de acuerdo a una forma de trabajar y a una forma de carácter, ¿sí? Entre ellos hacen piña. He dicho un centro médico, no quiero que lo toméis de ninguna cosa de nada concreto, o sea, no es nada personal ni tampoco es nada de nadie en concreto, simplemente es un ejemplo que pongo, que sucede con bastante frecuencia, que nos puede pasar en un instituto, nos puede pasar en un supermercado, nos puede pasar, etcétera. Nosotros acudimos a un sitio porque creemos y sabemos que hay un conocimiento que nosotros necesitamos por lo que sea. Y en esa relación, en ese acudir al sitio, en ese movimiento, se dan ciertas cosas multifactoriales, ¿vale? Bueno, vuelvo al ejemplo del centro médico. En el caso de la soberbia, vamos a componer que coincidimos con un grupo que es el estandarte de la soberbia con patas, o sea, son soberbios con patas andando, por llevar bata o por lo que sea, porque ellos en su cabeza hacen su identificación y se pergiñan dentro del grupo social como por encima de esos estándares poblacionales que son más ignorantes que ellos mismos y se ponen por encima de eso. Bien, vamos a suponer que no te han hecho más o menos caso, o sea, también te han tratado así como casi, como ese piltrafilla, tú no tienes ni puta idea de nada, etcétera, etcétera. Y además, a lo mejor le puedes responder con humildad, decirle, usted no se ha fijado en esto, lo otro, y además te responden con soberbia y hay perdonas que no me puedo equivocar. Hay perdonas que no me puedo equivocar. No, sí, tú te puedes equivocar, todos nos podemos equivocar, pero al menos parte de la humildad de que no estás observando, no estás mirando o que se te puede estar pasando esto y lo otro, ¿sí? Este ejemplo que estoy poniendo en la población envidiosa es muy frecuente porque la población que se sostiene a sí misma a base de envidia hacia los demás necesita siempre ponerse por encima de alguien, siempre necesita ponerse por encima de alguien, hasta incluso del que pueda saber más que uno mismo. Claro, eso genera siempre una confusión en intervalos mentales, que es a donde yo voy aquí, genera una confusión en intervalos mentales que te pueden volver hasta loco, porque te va generando un racismo como de una autoestima mala, porque claro, tú vas a un sitio esperando que, no que te resuelvan la papeleta ya directamente, sino al menos que te escuchen y que miren con humildad qué es lo que te pasa o qué necesitas o qué te ocurre.
Cuando eso no sucede y tú no tienes estudios y tú eres más mindunguis todavía porque no has estudiado, resulta, claro, es que esta gente ya parte de una soberbia muy grande. Pero al final terminan siendo grupos, que los pecados capitales se dan mucho en los grupos de los envidiosos, terminan siendo grupos que lo que hacen es limitar su capacidad de actuación, porque como no son capaces de pararse a mirar de otra manera o de escuchar al paciente, en este caso, de escuchar a la persona y ver o intuir o abrir un poco la perspectiva, que a lo mejor sí le está pasando algo, a lo mejor no le pasa nada, pero sí que necesitas que le pongas el foco de actuación o el foco de punto de vista o el punto de vista, la observación, para poder simplemente solucionar ese proceso y ya está. Y a lo mejor no te pasa nada, lo que decía, a lo mejor no te pasa nada y simplemente es para que te quedas tranquilo, y lo has mirado y ya está. Sí, he puesto el caso médico, os decía. Puede ser comprar, o sea, ir de compras, puede ser alquilar un piso, puede ser un instituto, puede ser apuntarse a unas clases, me da lo mismo. Ir a la universidad, me da lo mismo. O sea, el caso está en cómo se relacionan los grupos de los que saben más, supuestamente saben más, o han pagado por saber más, que esta es otra, o saben menos. Ahí hay una discordia muy grande. O sea, la discordia la tenemos muy grande. Y entonces aquí es donde voy con la bondad se puede desarrollar. Estas personas que son unas envidiosas de tres pares narices, resulta que lo que ellos no, digamos que como están tan acostumbrados y ya se han quedado ahí y no quieren salir de ahí, porque la verdad es que no quieren salir de ahí, al final si tú no respondes con la misma intensidad energética, sí, de su soberbia, te pones a su nivel, no porque te pongas tú también soberbio, sino le paras la soberbia, esto es una destreza energética, le paras la soberbia, y entonces cuando ya les paras la soberbia es cuando te dicen, ay, es que uno no se puede equivocar. No, si te puedes equivocar, pero no te pongas gilipollas encima por el camino, ¿vale? O sea, sé un poquito más humilde, simplemente. Bueno, pues eso lo puedes hacer con mala leche, es decir, yo puedo parar los pies a esa persona que se ha pasado de soberbia y que además me está estropeando el que decir, que no está cumpliendo con su función, a mí me estropea, me no sé qué, me hace tal. Yo puedo pararle los pies de mala manera, es decir, hacerle daño a esa persona, ¿sí? O ponerme en plan hijoputista, o puedo simplemente hacerlo con bondad. A mayor intensidad energética de la panda esta, soberbia, lujuria, me da lo mismo, a mayor intensidad más me pide a mí esa intensidad energética. Claro, hay veces que es que dices, esto es muy cansado, porque tener que estar pendiente de responder a esta gente que no se para ni a meditar ni nada, o sea, no se para a ver que los tiempos de observación a veces se dilatan y hay que pararse a mirar las cosas y hay que tener un poquito de humildad, bueno, eso te hace tener el sistema sanguíneo, el sistema nervioso a una intensidad de agüita, ¿sí? Claro, si lo ponemos que ya es un grupo, ya no es solo una persona, ya es una planta médica entera, por ejemplo, de un hospital, porque están organizados así. Y ojalá, a ver qué médico me va a tocar, ¿no? Como en plan, ojalá ese día se alineen las estrellas y esa persona no me dé ningún tipo de problema. Es como, madre mía, menos mal que me ha tocado esto y no me ha tocado el otro. Bueno, pues ese tipo de cosas, en lo que os decía, la bondad se puede desarrollar. Las personas no esperan ni entienden, y eso también va para la gente que ha elegido desarrollar la bondad, no espera que una bondad pueda tomar tal intensidad como parar los pies a lo mejor a una población entera, de no sé cuántos mil millones de personas. No lo espera porque, claro, la fuerza energética que hace falta para eso es muy grande. ¿Sí? Es bastante grande. Evidentemente, para hacerlo sin hacerle daño a nadie, en el sentido de decir, no, si el golpe te lo vas a llevar, pero no por mí, es por la inercia que tú traes. El golpe desde la bondad en ese sentido es simplemente una equiparación energética que te supone una confrontación con la inercia que tú traes, que te la está presentando la otra persona de frente, ¿sí? Y es un párate. Un párate, bueno, no párate, ya te va parado. Ya te ha parado. Entonces, la bondad se puede desarrollar. Hay una cosa, que la bondad es un tipo de inteligencia, pero es que la malignidad también. Y yo esto lo he estudiado mucho porque yo decía, madre mía, ¿cómo sabe esta gente? No es como sabe de adquirir conocimientos. O sea, ¿qué organización, qué inteligencia relacional hay aquí tan grande que termina siendo una estructura súper útil, ¿eh? Porque hay que reconocer que es súper útil. Y se hace desde la oscuridad y se hace desde la malignidad. Si tú eso todo lo estudias y lo llevas a la bondad te pega una intensidad que te abre un cono y te abre una perspectiva a lo mejor que no habías adquirido hasta ese momento. Decir, hombre, puede parecer que esto es malo, ¿sí? O sea, puede parecer que lo que estoy haciendo es malo, pero
puede parecer, ¿sí? Puede parecer. Aquel que quiera pararse a mirar y que quiera pararse a observar se va a dar cuenta desde dónde lo estoy haciendo, o sea, desde dónde estoy parando este mecanismo de control, o esta pauta de creación, o esta forma no sé, bueno, de todas estas cosas que suelo hablar. ¿Cómo se puede hacer eso desde la bondad? Hay que desarrollarla. No se viene con eso ni adquirido, ni se viene con eso aprendido, a no ser que tú te hayas parado antes a hacerlo, ¿sí? No se viene con eso, no se viene con eso. Dije en algún vídeo también que la malignidad había tensado tanto, que había abierto una especie de evolución suya, que había incrementado la polaridad. O sea, la tensión de la polaridad la había abierto mucho y yo este año me he puesto en plan, esto ya no se tensa más. Claro, para poder cerrar eso he tenido que abrir un nivel de bondad, ¿sí? Un nivel de bondad, de actuación, que me pueda equiparar esa fuerza, porque termina siendo un conjunto de fuerzas. Entonces yo, al equiparar esa fuerza, lo que hago es desarrollar in situ una bondad que la permite el planeta, porque el planeta sí que la coge, ¿sí? El planeta ya la ha cogido, lo que a lo mejor no se había hecho antes desde la humanidad, o desde la conciencia, o teniendo en cuenta otras cosas que son las que he ido hablando, que si la Atlántida, que si, bueno, todos los temas chungos estos. Bueno, pues eso, claro, te abre una campana que suena, que el cuerpo suena distinto, o sea, el cuerpo suena distinto, la digestión la haces distinta, o sea, es un cambio energético bastante poderoso. Las salidas del cuerpo son distintas, la lucidez es distinta, o sea, ya se organiza todo muy, muy, muy en función de esa bondad que estoy diciendo que la puedes desarrollar. Y se generan sus propias habitaciones, porque la propia bondad que tú eres capaz de sostener consigue que se organicen los espacios. De verdad que es maravilloso. Yo estaba diciendo que la malignidad, la inteligencia de la malignidad, no de una malignidad, ¿vale? De ellos en grupo, organizados, la inteligencia grupal es para quitarse el sombrero, de lo bien organizados y de cómo han conseguido sostener tanto tiempo el poder y irlo sosteniendo y que no se les ha caído nunca. Yo creo que eso es digno de estudio y de admiración, ¿vale? Yo, por mi parte, dice, bueno, madre mía, si esto se hace desde la bondad, la película cambia, evidentemente. No solo para darle la vuelta a la tortilla cuando haga falta, sino por lo que decía, para que podamos hacer vivir las cosas del cuerpo físico de una forma distinta, que al final es de lo que se trata. Vivir el cuerpo físico de una forma distinta. Yo, por ejemplo, la mediunidad, que me había dado muchísimos problemas en el pasado, muchos problemas, no es lo mismo vivirla desde esa inteligencia de la bondad que he aprendido a desarrollar, sí, que ya lo que digo, voy a tener alguna experiencia mediúnica o cualquier cosa, o viene gente o lo que sea, se organizan las habitaciones, se organizan las personas solo, lo organiza mi propia inteligencia, mi propia intensidad energética, ya coloca a la gente. No tengo que andar diciéndole tú aquí, tú allí, tú allá, se coloca solo. La Tierra funciona así, o sea, no estoy hablando de nada que no esté en la Tierra, ¿vale? Entonces, dicho esto, cuando no caigáis en la trampa de pensar que por haber elegido la polaridad del bien, que llama Paloma Cavadas, lo que es la bondad, no caigáis en la trampa de creer que tenéis todo hecho. Yo no os lo aconsejo. O sea, os lo estoy diciendo, se puede amplificar. Se puede amplificar y se puede desarrollar mucho. Fijaos la cantidad de inteligencia que hay aquí y de distintas ramas del conocimiento. Eso por un lado. Y luego por otro lado, la gente que haya venido por la polaridad del mal, que también hay distintas formas de malignidad, ¿vale? Eso ya algún día lo explicaré y lo escribiré. La bondad se desarrolla, o sea, aquí estamos jugando a ser buenos y malos, y yo, por ejemplo, lo que yo he aprendido es a buenos y malos, entre comillas, me explico. Es energía, entonces yo he aprendido a manejar la oscuridad y a manejar la luz, y eso genera una polaridad. Yo soy capaz, eso es lo que se une, es la famosa alquimia, pero bueno, hecho de otra forma, eso se une y tú puedes ir combinando eso en distintos ámbitos de actuación. Y no termina siendo ni bien ni mal, simplemente es la conjunción de dos fuerzas que van como en términos absolutos, pues funciona así, y tú vas abriendo camino en esos términos absolutos. Entonces, por ejemplo, la malignidad está muy interesada en esto. Este tipo de malignidad que estoy hablando, hay una chunga que no, la chunga recalcitrante no está interesada en esto. Ella solo quiere seguir sometiendo, ¿vale? Pero hay una malignidad que es consciente de el hacer daño a los demás y que sabe usarlo conscientemente y no lo hace mal adrede a veces. ¿Qué decir? Sabe que hace daño con eso, pero está jugando con la dualidad, ¿sí? Eso está aquí en la Tierra, también es de la Tierra. O sea, el bien y el mal, este famoso es de la Tierra. No tiene nada que ver con el diablo, ¿eh? Nada que ver. Estoy hablando de la polaridad en sí. Entonces, lo que os decía, tanto si hemos elegido una polaridad como la otra, o
nos interesa la síntesis y la integración de ambas, o ya lo que es pues meterle, bueno, si ya le metemos transparencia, le metemos claridad, le metemos confianza, le metemos luego ya los recorridos evolutivos de las frecuencias de onda, le metemos el combinar con inteligencia de animales, vegetales, con las propiedades alquímicas de la materia, le metemos con vivir en la materia, que te coma la materia, que te la comas tú. Eso ya empezamos a mezclar, y claro, hostia, pues la vida así en la Tierra es otra cosa distinta. Hombre, claro que sí, las EMCs, las experiencias más allá del cuerpo, estas de muerte, también son otra cosa distinta y no te tiras 3 de hecho una mierda y en una tarde lo has terminado, entre comillas, ¿vale? Entonces, como claro, dices, ¿vale? Menuda síntesis, ¿no? Claro, pero son destrezas del cuerpo físico. Sí, son destrezas del cuerpo físico. Entonces, creo que con esto ya está. Recalco, la bondad se puede desarrollar. No digo ni se debe ni nada, yo diría que sí. Lo que pasa que, ojito, que si vamos a ser buenos y no soberbios de narices, pues nos vamos a perder la parte más bonita de la Tierra, que es la del aprendizaje. Porque aquí, nos guste más o menos, hay conciencias que están todo el rato dando la tabarra, no saben en sí mismas parar, ¿vale? No saben, pero hay otras conciencias que están depositando, aunque desde su oscuridad, que da lo mismo, están depositando y compartiendo lo que saben. Y eso es la Tierra. Sí, esto se nos pasa que parece esto solo un mundo de buenos. No, esto es la Tierra. En la Tierra tenemos las dos cosas. Hay cosas, verdad, que hay energías que dan mucho asco, yo lo reconozco, hay cosas que dicen, mira, prefiero no verlo, pero lo tienes que ver, etcétera. Pero eso no te está diciendo ni te está haciendo que seas malo. Si tú te vuelves malo es porque te has vuelto malo tú. O sea, si te has vuelto un gran cabrón, con perdón, te has vuelto malo tú. Si te has vuelto una cabrona, pues te has vuelto una cabrona tú. Eso nadie te ha hecho que decir, te han podido presionar, te han podido dar con el látigo, pero uno está ahí con su conciencia y con su forma de ser y decir, bueno, vale, esta experiencia es esto, yo tengo que ver dónde me quiero posicionar con esto. Entonces, claro, desarrollar la bondad yo diría que nos interesa bastante. Tanto que decimos que queremos el cambio y los saltos de conciencia y cambiar nuestra vida y tal, o aprendemos a llevar todas las dinámicas desde la bondad, aunque integremos la polaridad, desde esa bondad, porque es la que sostiene a tiempo creativo las cosas, o los caminos pues evidentemente se van cerrando para muchos. O sea, esto es así, la Tierra lo ha sido así y ahora mismo el campo cuántico lo permite hacerlo así. Cuando esto cambie, pues ya lo comunicaré. No creo que cambie dentro de poco, porque precisamente lo que he apuntalado ayer ha sido esto. Entonces, bueno, pues que si queréis desarrollar la bondad, que la desarrolléis, que os va a venir muy bien. Y que hay que pensarla, la bondad no se hace así porque voy a respirar, voy a meditar, ya estoy zen y ya. No, hay que pensarla, hay que hacerse preguntas, hay que meditarla, hay que ver si esto es cierto, si no es cierto, si esto me funciona a mí, si no me funciona a mí, cómo lo puedo hacer siendo yo, etc, etc, etc. Así que nada, bueno, que tengáis buena semana. Cualquier cosita de sesiones de coaching, estoy por aquí y que seáis felices. Hasta pronto, chao.